Escucha. He llegado a Nueva Orleans, gente, una ciudad hermosa, con muchísima historia, donde se inventó el jazz, donde el vudú todavía está latente, donde quizás podamos encontrar un vampiro. ¿Vas a recorrer las calles de Nueva Orleans conmigo? Vamos. Pasé, hay un peaje de norte a sur, a mí me costó $9. $9 el peaje. Me parece que es por la altura de la camioneta, si no te sale $5. Pero una cosa súper interesante es que este puente es el puente más largo construido sobre agua, directamente sobre agua de todo el mundo. Cruza el lago Pontchartrain, aquí en Luisiana, en Estados Unidos. Este puente fue catalogado por los récords Guinness mundiales como el puente más largo del mundo, construido completamente sobre agua, porque hay otro puente más largo, creo que está en China o en alguna parte de Asia. Tiene como unos 37 kilómetros de largo, imagínense lo largo que es. Y con lo despacio que yo manejo, me va a llevar más o menos unos 35 minutos más o menos para pasarlo. Jazz por todos lados, se siente la energía de la música, la vibración. El jazz nació en Nueva Orleans, pero no se sabe exactamente cuándo. Fue creado con el tiempo. Fue un encuentro, una mezcla, una fusión de muchas culturas, muchas emociones y muchas habilidades. Algunos hasta se atreven a decir que el jazz surgió de los rituales de vudú y tambores que tenían lugar en la Plaza Congo de Nueva Orleans antes de la Guerra Civil. Escucha. Música salvaje que te hace sentir libre y fácil, te hace sentir vivo y que te dan ganas de levantarte y bailar. Una de las cosas por que New Orleans es muy famosa son las salsas picantes. Mirá, las salsas picantes son gran parte de la culinaria creole y de la cultura sureña de los Estados Unidos. Nueva Orleans y Luisiana en general son famosas por sus salsas picantes. ¿Quién no ha escuchado de la salsa tabasco? Ahora, hay que tener en cuenta que hace una semana y media fue Mardi Gras, el carnaval más importante de toda la ciudad, de todo el estado de Luisiana. Y más que nada, aquí en el barrio francés, que es donde se festeja el carnaval, todavía se ven los colores, se ven los carteles por todo el barrio. Mardi Gras es una tradición que se remonta miles de años atrás a las celebraciones paganas de la primavera y la fertilidad, incluidas las fiestas romanas de Saturnalia y Lupercalia. También conocido como carnaval, se celebra en muchos países del mundo, principalmente aquellos con grandes poblaciones católicas romanas, el día antes de que comience la temporada religiosa de Cuaresma. Mardi es la palabra francesa para martes y gras significa gordo. En Francia, el día anterior al miércoles de ceniza se conoce como Mardi Gras o martes gordo, porque la gente solía comer mucho antes de empezar la Cuaresma. Hoy en día se ha convertido en un festival donde turistas de todo el mundo acuden al barrio francés a festejar. Una de las cosas que realmente no te podés perder si vienes a visitar el barrio francés es Jackson Square. Mira, que se los voy a tener que mostrar de afuera porque me acaban de echar porque no dejan entrar a perritos. Lesky, te tocó, mi amor, hoy nos vamos. Jackson Square es un monumento histórico nacional y una atracción turística ubicada en el corazón del barrio francés. Este parque es el punto de referencia para todo aquel que quiera visitar la ciudad. Se encuentra frente al río Mississippi y está rodeado de edificios históricos, incluida la histórica Catedral de San Luis y los apartamentos Pontalba. Los edificios Pontalba que flanquean la plaza fueron declarados Monumento Histórico Nacional en 1974 y son conocidos como el edificio de apartamentos más antiguo de los Estados Unidos. Jackson Square es un sitio favorito para visitantes y lugareños. Los artistas, restaurantes, museos, comerciantes y la propia plaza hacen de Jackson Square uno de los destinos más populares del barrio francés. El arte es algo que tiene muchísima presencia aquí en Nueva Orleans, especialmente todo alrededor de la Plaza Jackson. Y es algo que de seguro no te puedes perder. Jackson Square es la ubicación de una colonia de artistas al aire libre, donde los artistas exhiben su trabajo en el exterior de la Cerca del Hierro. Los visitantes incluso tienen la oportunidad de ver a los artistas en el trabajo y tal vez tener un retrato dibujado por uno de los muchos talentos que utilizan Jackson Square como su estudio. La escena artística cambia constantemente, lo que la convierte en una aventura emocionante sin importar cuándo la visites. Y es realmente fantástico perderte en la cuadra francesa
francesa y ver toda la arquitectura. Es una distinción sutil, pero para disfrutar de las vistas de Nueva Orleans se debe saber la diferencia entre balcones y galerías. Las galerías tienen postes de soporte debajo, mientras que los balcones no. Los franceses llegaron a la colonia pantanosa a lo largo del río Mississippi y construyeron muchas casas y estructuras de madera simple, muchas de las cuales se levantaron debido a las frecuentes inundaciones. Pero dos grandes incendios durante la ocupación española destruyeron más del 90% de los edificios originales construidos por los franceses, y todo fue reconstruido al estilo español. Los españoles eligieron materiales incombustibles para evitar que la ciudad se volviera a quemar, como el hierro que vemos en los balcones, y los edificios fueron construidos en ladrillo. El uso popular y práctico de los patios y los hermosos arcos en puertas y ventanas también son ejemplos muy destacados de la influencia española. Y si buscas bien, quizás te encuentres una tienda de vudú por ahí. El vudú llegó a Luisiana con los africanos esclavizados, quienes fusionaron sus prácticas y rituales religiosos con los de la población católica local. Marie Laveau, conocida como la reina del vudú de Nueva Orleans, fue quien ayudó a popularizar las prácticas y creencias. Y entré y estuvo buenísima, pero no me dejaron filmar nada, así que van a tener que buscarlo en internet. Y por supuesto, no te podés perder, si te quedas en la noche, si tenés tiempo, a venir a la calle Bourbon, que es donde realmente toda la fiesta y los shows están. Ruidosa, estridente y, como les contaba, más que nada nocturna. Para muchos visitantes de Nueva Orleans, Bourbon Street encarna la vida de una ciudad fiestera. La calle palpita con música, clubs y decorada con sus balcones hermosos, llamada así por una familia real en Francia y no por el alcohol del color ámbar. Bourbon Street se ha convertido en un lugar para festividades de todo tipo. Esta calle monumental está en el corazón del barrio francés y se extiende 13 cuadras. Muchas cosas cambian de Nueva Orleans con el tiempo, pero el color y la emoción de Bourbon Street nunca flaquean. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Con Lesky ya nos vamos a las van porque estamos agotadas de recorrer todo el día. No se olviden de suscribirse al canal y nos vemos la próxima.